Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada día, como cada vez que tenemos la oportunidad de hacer comunión espiritual, comunión cultural, les saluda su servidor y amigo Isaías Cipriano. Hoy en esta mañana, damas y caballeros, voy a tener el gusto de retomar un texto que afortunadamente ha tenido a bien varias reproducciones. Quiero pensar, inferir de este hecho, que las personas están interesadas en este tipo de contenido y bueno, esto me habrá de dar la oportunidad de proseguir ahora leyendo el primer capítulo de esta obra fundamental del padre Ignacio Larrañaga. Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios. Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios. Vamos a ver este texto, vamos a hacer la continuación, un texto escrito en 1987 y justamente el primer capítulo habrá de girar en torno a la oración y cómo nos podemos relacionar más estrechamente, más íntimamente con Dios. Y como lo vamos a ver también, se trata de un Dios libertador, un Dios liberador, un Dios que se suma a la causa de los pobres y se suma con ellos para que salgan de esa condición decadente. Y obvio, también está este Dios en el cual yo también creo, el Dios de los pobres, está en contra de todo tipo de esclavitud, en contra de todo tipo de sometimiento, en contra de todo tipo de práctica fanática o que degrade la condición humana. No es que la gente que tenga recursos, la gente millonaria, multimillonaria, no tenga un Dios. No, eso sería equívoco afirmarlo. Simplemente significa que muchas veces las personas con recursos y con poder dicen, tengo incluso el poder de hacerme un Dios a la carta, un Dios a la medida de mis bolsillos, de lo que hay en mis bolsillos, un Dios a la medida de mis cuentas en el banco, un Dios a la medida de mis propiedades, de mis bienes, etc. Yo estoy pensando más bien en los seres periféricos, limítrofes, los seres que prácticamente no figuran en la realidad y, como suele decirse coloquialmente, esos seres por los cuales no se da ni 5 centavos. En ellos creo, en ellos pienso y también deseo fervientemente que salgan de esa condición, pero para ello también es necesario que modifiquemos la forma de entender a Dios, y eso es justamente lo que me parece vamos a encontrar en Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios del padre Ignacio Larrañaga. En un momento más vamos a volver a estos aspectos, damas y caballeros, pero no sin antes hacer primeramente una dedicatoria. Un saludo muy especial desde México hasta Estados Unidos, allá en la región de Idaho, allá en Idaho, y específicamente para Rafael Ortiz, de parte de su hermano Misael. Y bueno, si alguien quiere seguirle a través de las redes sociales, en este caso TikTok, puede buscar su contacto como @Rafa Ortiz 530, todo en minúsculas, @Rafa Ortiz 530. Él es un amante del camino, un transportista, una persona que se dedica a llevar mercancía a través de su tráiler azul. Y bueno, como muchos de nuestros hermanos, hermanas mexicanos, se vio en la necesidad de partir a Estados Unidos para buscar mejores niveles de vida y bueno, está dando su mejor esfuerzo allá en la parte norte de Estados Unidos, ya muy cercanos también a Canadá. Un fuerte saludo entonces para Rafa Ortiz. Y mire, damas y caballeros, esto que he encontrado en Facebook me parece que es de mucho interés, al menos así lo creo, y es una frase de Bob Marley. Y esta frase la encontré en Facebook y dice lo siguiente. Habla acerca de pues, la relación que ha tenido Bob Marley con una de sus parejas o con su pareja,
porque saben muy bien que muchas veces se piensa que solamente hay un amor, el amor verdadero, y que todos los demás, como suele decir la canción, son solo para olvidar. Vamos a ver qué es lo que dice Bob Marley. Puedes no ser su primero, puedes no ser el primero en su vida, puedes no ser su último o puedes no ser su único. Ella amó antes y puede amar de nuevo. Pero si ella te ama ahora, ¿qué otra cosa importa? Ella quizá no va a recitarte poesía. Tal vez no esté pensando en ti en todo momento, pero te dará una parte de ella que sabe podrías romper. Te entregará su corazón. ¿Qué les parece, damas y caballeros, para comenzar esta mañana y antes de introducirnos en un tema también altamente especial, como lo es el amor hacia Dios? El amor hacia Dios y el amor, obviamente, hacia las personas. No puede haber un genuino amor hacia Dios si no hay amor hacia las personas, hacia los seres de la realidad. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos cómo es esa personalidad divina, esa personalidad sagrada, esa multipersonalidad. Pero bueno, vamos a dejar que el Padre Ignacio Larrañaga nos acompañe hoy en esta mañana y vamos a ver qué es lo que nos ofrece en Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios. Vamos a leer el capítulo 1. Nos dice el Padre Larrañaga: orar es un trato afectuoso a solas con el Dios que sabemos nos ama. Orar es un trato afectuoso a solas con el Dios que sabemos nos ama. El Señor entonces se nos ofrece como un compañero de vida. San Agustín pensaba que el ser humano es una saeta, una flecha disparada hacia un universo. Y el Padre Larrañaga nos dice que en realidad somos una saeta, una flecha, pero disparada hacia Dios, hacia el infinito. Por ello, nos dice, cuanto más se ama a Dios, más se le quiere amar. Es como cuando en una relación amorosa estamos descubriendo más y más detalles que pueden ser totalmente hermosos de una persona y eso nos lleva más y más a estar cerca de esa persona, a convencernos de que se ha tomado una gran decisión. Nos dice el Padre Larrañaga: sin darnos cuenta, debajo de todas nuestras insatisfacciones, fluye una corriente que se dirige hacia el uno, el único Dios capaz de concentrar las fuerzas del ser humano y de aquietar sus quimeras. Sin darnos cuenta, debajo de todas nuestras insatisfacciones, fluye una corriente que se dirige hacia el único uno capaz de encontrar las fuerzas del ser humano y de aquietar sus quimeras. Y después el Padre Larrañaga cita el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca, agotada, sin agua. También el Padre Larrañaga nos va a hablar acerca de que necesitamos apertura, disposición, sensibilidad al estar orando. Esto es algo que, por ejemplo, San Francisco de Asís lo resaltó perfectamente cuando dijo: hasta ahora se han empleado muchos nombres para definir a Dios, pero esta noche yo he descubierto otros. Hasta ahora se han empleado muchos nombres para definir a Dios, pero esta noche yo he descubierto otros. San Francisco de Asís está encontrando más nombres, más atributos, más cualidades de lo divino, pero porque justo tiene apertura,
tiene el deseo, tiene la sensibilidad y quiere conocer a Dios. No le pasa lo que tristemente le ocurrió a un hombre. No hace mucho platiqué con él y me decía: hace 40 años que no pongo un pie en la iglesia, hace 40 años que no me acuerdo de Dios y no hago oración, pero ahora que mi hija está en el hospital, he tenido la necesidad de recurrir a Dios y de pedirle, más porque las condiciones en las cuales se encuentra pues son bastante inciertas. Continúa ahora el padre Larrañaga. Dios ha depositado en el fondo de nuestra vida un germen que es un don potencia capaz de una floración admirable. Es una aspiración profunda y filial que nos hace suspirar y aspirar hacia el Padre Dios. O dicho también en términos de Santa Catalina de Siena, en sus diálogos, a quien cita el padre Larrañaga, sería en estos términos: el alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, para que siempre esté hambrienta de ti. El alma que se sacía en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti. Hay una necesidad espiritual, damas y caballeros, en mayor o menor medida, ya depositada en nuestra constitución espiritual, en nuestra constitución como conciencias. Y como lo ha señalado un maestro de la India, a veces nosotros respecto a Dios nos comportamos como el pequeño gatito con respecto a su madre. Mientras estamos con nuestras necesidades cubiertas, nos la pasamos jugando, dispersos, en otro espacio. Pero al primer momento en que el hambre nos aprieta, nos asfixia, nos atosiga, entonces vamos y buscamos a nuestra madre para que nos alimente. Pero qué terrible es buscar solamente por conveniencia, qué terrible es buscar solamente por comodidad o qué terrible es buscar solamente por necesidad. Y qué hermoso, en caso contrario, es buscar por amor, es buscar por iniciativa propia, es buscar por ese deseo de encontrarnos con una fuente originaria que nos da más vida, como lo vamos a escuchar. Santa Catalina de Siena continúa ahora con esta frase: tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre. A veces, cuanto menos se come, menos ganas se tienen de comer, y cuanto menos ganas se tienen de comer, menos se come. Esto muchas veces nos lleva a una anemia aguda. Y dice el padre Larrañaga, en la vida interior se repite el mismo ciclo. Se comienza por abandonar el hecho de la oración. Lo múltiple del mundo envuelve, encierra y retiene a los hermanos, llenando su interior de frío y de dispersión. Repito, en la vida interior se da también el mismo ciclo de la anemia aguda. Se comienza por abandonar el hecho de la oración. Y lo múltiple nos envuelve, nos encierra y nos retiene, llenando nuestro interior de frío y dispersión. Es difícil luchar para rescatar un tiempo y dedicarlo a la oración, a la contemplación, en medio de tantas actividades, ocupaciones, trabajos, necesidades, estrecheces o incluso en medio de tanta ostentación, de tanta riqueza. Es difícil poder encontrar un espacio donde consagrar
una dedicatoria a lo infinito. También, dice el padre Larrañaga, existe la esclerosis para la vida del espíritu. Si los tejidos de las facultades interiores no son sometidos al ejercicio, rápidamente sobreviene el endurecimiento y la rigidez. Existe la esclerosis también para la vida del espíritu. Si los tejidos de las facultades interiores no son sometidos al ejercicio, rápidamente sobreviene el endurecimiento y la rigidez. La oración hace más densas nuestras relaciones con Dios, o sea, más fuertes, más estrechas. Pero si no nos ejercitamos, si no oramos para vivir, si no encontramos en la oración una posibilidad de ayudar también a la humanidad y al universo, no vamos a poder llegar a ese nivel del cual nos hablaba San Pablo en la carta a los Romanos, donde el ser humano se vuelve guardián de toda la creación. El ser humano, junto con Dios, se vuelve guardián de toda la creación. No hay juego de azar, dice el padre Larrañaga, sino un timonel que conduce los hechos con mano segura. No hay juego de azar, sino un timonel que conduce los hechos con mano segura. Aquí es inevitable olvidar esas frases que he encontrado también en la doctrina espiritual, donde dice Dios nuestro Señor, cuando nos hemos acercado a Él, a su divina presencia, no es el azar, no es el capricho, no es un accidente, no es una arbitrariedad, es la voluntad de Dios la que está tomando nuestra mano, nos está dirigiendo hacia un camino, como cuando se dice levántate y anda. Hay personas que son viva transparencia de Dios. Hay personas que son viva transparencia de Dios. Estas personas, damas y caballeros, son Dios entre nosotros. Podemos ser muy escépticos, muy incrédulos. Podemos ser también ateos o simplemente decir, no me interesan las cuestiones sagradas ni divinas. Pero tener un hecho delante de nosotros donde una persona sea muy congruente, sea de una sola pieza, que genuinamente esté buscando ayudar a los demás, que no esté pensando atrasadamente, ni con segunda intención, ni buscando abusar de los demás. Cuando encontramos ese tipo de personas, al menos yo cuando los he visto, yo digo, Dios es entre nosotros. Y aquí están sus mensajeros. Aquí están precisamente las personas que nos pueden recordar la trascendencia, el infinito, que se puede dar más allá de lo que es meramente la justicia, que se puede dar bajo el criterio del amor. Ahora escuchen cuál es el sendero contemplativo. El sendero contemplativo. ¿Qué camino recorre quien hace oración, quien medita, quien piensa en Dios? Esto es lo que nos dice el padre Larrañaga. Si el contemplativo sigue avanzando por las oscuras rutas del misterio de Dios, fuerzas desconocidas desatadas por el amor empujan al alma por la cuesta adentro del divino vivo, por una pendiente totalizadora y dentro de la cual Dios va siendo cada vez más el todo, el único y el absoluto, como un torbellino en el que el ser humano entero es tomado y arrastrado, mientras se purifica y las escorias egoístas se queman con el fuego. Dios acaba por transformar al ser humano contemplador en una antorcha que arde, incendia y resplandece. Pensemos, por ejemplo, en Elías, Juan el Bautista, Francisco de Asís, Charles de Foucault. Como pueden escuchar, damas y caballeros, el padre Larrañaga está diciéndonos desde su perspectiva cuál es ese camino hacia Dios, hacia el uno, hacia el infinito, hacia el absoluto.
Repito para que se escuche si no quedó muy claro. Si el contemplativo sigue avanzando por las oscuras rutas del misterio de Dios, fuerzas desconocidas desatadas por el amor empujan al alma por la cuesta adentro del Dios vivo, por una pendiente totalizadora según y dentro de la cual Dios va siendo cada vez más el todo, el único y el absoluto, como un torbellino en el que el ser humano entero es tomado y arrastrado mientras se purifica y las escorias egoístas se queman con el fuego. Dios acaba por transformar al ser humano contemplador en una antorcha que arde, incendia y resplandece. Pensemos, por ejemplo, en Elías, Juan el Bautista, Francisco de Asís, en Charles de Foucault. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta obra fundamental, una obra bastante, no solamente amena, clara, sino sobre todo profunda, de Ignacio Larrañaga. Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios, obra aparecida en 1987 por primera vez. Vamos a ver qué más nos dice el padre Larrañaga. Estamos leyendo el capítulo 1. Estamos dándole continuidad a este video. Ya hace tiempo habíamos hecho la primera parte. Vamos a continuar entonces. Nos dice ahora el padre Larrañaga citando el Salmo 4. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Cuanto menos se ora, Dios tiene menos sentido. Y cuanto menos sentido tiene Dios, menos se acude a Él. Ya estamos atrapados en la espiral de la muerte. He aquí el signo inequívoco de la agonía de Dios. El Señor ya no despierta en nosotros alegría en el corazón. Repito estas frases de el padre Larrañaga. Cuanto menos se ora, Dios tiene menos sentido, y cuanto menos sentido tiene Dios, menos se acude a Él. Ya estamos atrapados en la espiral de la muerte. He aquí el signo inequívoco de la agonía de Dios. Porque el Señor Dios ya no despierta alegría en nuestro corazón. Cuando la oración se problematiza, se intelectualiza, esto es una mala señal. Cuando la oración se problematiza, se intelectualiza, esto es una mala señal. Y aquí el padre Larrañaga parece estar siguiendo al filósofo y matemático Pascal. Dios es sensible al corazón, no a la razón. Dios es sensible al corazón, no a la razón. Y luego estas palabras que son verdaderamente increíbles. A Dios no hay que buscarlo ya en la montaña, sino en el ser humano. Hay que buscarlo en el fragor de las multitudes hambrientas. No solo que exista la salvación de mi alma, sino la liberación del ser humano de la explotación y de la miseria. Repito, a Dios no hay que buscarlo ya en la montaña, sino en el ser humano. Hay que buscarlo en el fragor de las multitudes hambrientas. No solo que exista la salvación de mi alma, sino la liberación del ser humano de la explotación y de la miseria. Dios está, por tanto, más allá, infinitamente más allá de los criterios de utilidad o inutilidad. Dios está más allá, infinitamente más allá de los criterios de utilidad o inutilidad. En consecuencia, el amor no se condiciona. En consecuencia también,
El amor es distinto de la justicia. Esto lo podemos ver ejemplificado perfectamente si quisiéramos de alguna manera dimensionar el amor de Dios, que es desinteresado y por eso es llamado el amor de los amores, el amor envolvente. Podemos pensar en el amor de los padres hacia los hijos. No es un amor que emanó de la justicia, porque si es un niño o una niña, todavía no han ofrecido nada más que su sola presencia. Entonces los padres se regocijan con esa belleza, con esa presencia, y aunque aparentemente no han recibido nada, ya han recibido un impulso anímico, y esto es lo que les hace seguir adelante. ¿Cuántos padres y madres de familia por amor dejan la comodidad de sus hogares, el calor de sus hogares cada mañana y se van a enfrentar a una ciudad convulsa, a una sociedad también muchas veces intolerante, enferma, desanimada, desesperanzada, pero a pesar de todo ello salen día con día justamente por amor a su familia, por amor a sus seres queridos? Este es justamente el amor que no está pidiendo nada a cambio de ser entregado, sino que ese es un amor gratuito, un amor como gratuidad que ya se entrega de suyo. El amor de la madre no se condiciona. Las verdaderas madres y padres no venden sus besos, no venden sus caricias y no tendrían por qué condicionar su amor, sino que su amor es espontáneo, es libre y se entrega tanto al hijo, a la hija, que son buenos hijos, buenas hijas, o aquellos que llevan rebeldía, porque ese amor es un amor envolvente. Entonces, a pesar de los dolores, los padres están ahí, siempre ofreciendo un amor incondicional. Sé que hay sus excepciones, sé que también hay personas que quizá no nacieron para ser padre, no nacieron para ser madres, pero creo que pueden ser la excepción. La gran mayoría se desvive por sus seres amados. Continúo con el padre Larrañaga. No solo hay que seguir hablando de Dios, sino que hay que ser capaces de hablar con Dios. No solo hay que seguir hablando de Dios, sino que hay que ser capaces de hablar con Dios. Que nuestras palabras no sean de bronce, que solo hacen ruido, pero no llenan nada. En las palabras de bronce no hay mensaje, ni vida, ni fuego. Que nuestras palabras no sean de bronce, que no hagan ruido, pero que no llevan y no llenan nada. En las palabras de bronce no hay mensaje, ni vida, ni fuego. Luego entonces, nuestras palabras deben de llevar el impulso del amor universal, hasta que ese canto, esa máxima oriental se vuelva una realidad. Que todos los seres donde quiera que se encuentren sean libres y felices. Que todos los seres donde quiera que se encuentren sean libres y felices. Esta es la máxima. Que todos los seres donde quiera que se encuentren sean libres y felices. Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, nos dice: al suprimir a Dios, nos hemos quedado sin el único interlocutor que realmente valía la pena. Al suprimir a Dios, nos hemos quedado sin el único interlocutor que realmente valía la pena. Pero vale la pena un interlocutor como Dios porque su principal interés está en educar a la gente, educar al pueblo, que los pobres salgan de su condición de infravida, que la gente que no tiene posibilidades pueda alcanzar mejores aspiraciones. Nos vino a enseñar el resplandor de nuestra personalidad, nos vino a enseñar el potencial increíble que hay en nuestra alma. Por eso es que Jesucristo, pues es el filósofo de filósofos y el amor de los amores. Pero estos términos no son simplemente adornos ni gratuidad. Estos términos son una realidad constatable de alguien que se ha abocado, que se ha desvivido, que se ha volcado sobre los que verdaderamente lo necesitan, incluso peleando con los buenos en turno, entre comillas, los buenos en turno.
Y finalmente, damas y caballeros, Ignacio Larrañaga termina con esta frase que me parece increíble. Así termina su primer capítulo. Desplazado Dios de nuestra existencia, la vida se vuelve semejante a una flor que se deshoja. Desplazado Dios de nuestra existencia, la vida se vuelve semejante a una flor que se deshoja. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo el capítulo primero de Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios, del padre Ignacio Larrañaga, una obra aparecida por primera vez en 1987. Esperando sea de su agrado, su servidor y amigo Isaías Cipriano les dice hasta la próxima.